de Inglaterra, así como a las ciudades, distritos, aldeas, y a los varones el goce de sus privilegios, fueros y costumbres. Vemos entonces en esa Carta Magna algunos antecedentes que podemos relacionarnos con algunos derechos y garantías contenidos en las constituciones modernas. En la Edad Media, en Inglaterra, se puede hacer mención del Estatuto de Tallario non concedendo de 1306, la Petición de Derechos, Petition of Rights de 1628, la cual se considera como una verdadera declaración de derechos. Estaba fundada en principios y en hechos. Contenía esa petición de derechos, la protección de la libertad y la seguridad personal, la defensa de la propiedad frente al poder público. También se reivindicó la institución del habeas corpus, lo que actualmente nosotros conocemos como exhibición personal, que ya existía en la Carta Magna. Se afirma en esa petición de derechos o declaración de derechos la libertad del domicilio. Entonces, podemos ver siempre en estos antecedentes fundamentos, ¿verdad?, de algunas de las garantías y libertades de las constituciones modernas. También en la Edad Media, en Inglaterra, se puede hacer mención del Bill of Rights, la Carta o Declaración de Derechos del 1689, el Act of Habeas Corpus, o Ley de Exhibición Personal de 1679, que les mencionaba que es antecedente de la exhibición personal. El Act of Settlement, o Ley de Establecimiento de 1700. Estos son algunos de los antecedentes de la Edad Media en Inglaterra del constitucionalismo. En España se puede hacer mención de los fueros municipales, que eran constituciones de alcance local y las cuales se pueden tomar como una base o como un semillero para la creación de las nuevas naciones. Las Cortes de la Edad Media también, cuyo régimen representativo fue interrumpido por la dinastía austriaca en 1516 y por la dinastía borbónica en el año de 1800, las cuales implantaron un régimen de monarquía absoluta distinto al tradicional español. En síntesis, en España, la reacción constitucionalista se produjo como consecuencias de las ideas de la Revolución Francesa. Más adelante vamos a ver cuáles fueron los aspectos principales que influenciaron a las constituciones modernas. Entonces les mencionaba, el constitucionalismo moderno, como actualmente lo conocemos, surge como una disciplina jurídica a través del derecho constitucional como un hecho positivo, a partir de dos circunstancias especiales. La primera es a partir de las revoluciones de Inglaterra, como la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos de América, hasta comienzos del siglo XX. Otro de las causas del constitucionalismo moderno son los acontecimientos políticos derivados de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que influenció principalmente al constitucionalismo moderno para que surgiera como una rama del derecho, como una disciplina jurídica y como un hecho positivo en las naciones. ¿Cuáles son los principios del constitucionalismo? Hay principios que se encuentran consagrados en el propio texto de la Constitución, o de nuestras constituciones, y hay principios institucionales. Dentro de los principios que ustedes pueden encontrar
en el propio texto de la Constitución, aplicándolo a la Constitución guatemalteca, están los principios concernientes a la forma y al sistema de gobierno, ya sea republicano, representativo o federal. En el caso de Guatemala, podemos encontrar ese principio en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si ustedes tienen ya su Constitución a la mano, por favor, hagan su anotación. Artículo 140 de la Constitución. Principio constitucional referente a la forma y al sistema de gobierno republicano y representativo. Ese artículo 140 de la Constitución indica que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Y acá, en este último párrafo, está consagrado este principio del constitucionalismo. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Otro de los principios consagrados en el propio texto de la Constitución son aquellos relacionados con la situación de los habitantes. Ejemplo, principio de igualdad ante la ley, principio de inviolabilidad de la propiedad, principio de inviolabilidad del domicilio, entre otros. Esos principios constitucionales regulados en la Constitución, ustedes los pueden encontrar a partir del artículo 3 al artículo 46 de la Constitución. Son principios individuales o derechos individuales relacionados con la situación individual de los habitantes. Les mencionaba que también hay principios institucionales. Dentro de esos principios institucionales del constitucionalismo se encuentra el principio de división del poder o separación de funciones. Ese principio se refiere a que el poder dentro del Estado se encuentra dividido. En el caso de Guatemala se encuentra dividido o separado en 3 organismos o poderes. Está por una parte el organismo legislativo, encargado de legislar, el organismo ejecutivo, encargado de ejecutar las leyes, encargado de administrar, y el organismo judicial, el encargado de administrar justicia en casos concretos. Ese principio de división del poder o separación de funciones es de singular importancia en lo que respecta a la libertad de las personas. ¿Por qué? Si no existiera división del poder o separación de funciones y el poder estuviese contenido en una sola persona, entonces se darían mayores abusos en contra de las libertades personales. Ese principio de división del poder o separación de funciones lo podemos encontrar en el artículo 141 de nuestra Constitución, que indica que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos, aquí está la división, legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. También ese artículo 141 de la Constitución se ve complementado con los artículos 152, 157, 182, 203 y 205 de la Constitución, que refuerzan el tema de el principio de división del poder o separación de funciones. También como principio institucional tenemos el principio de equilibrio de los organismos del Estado. Ese principio se refiere a que debe de existir coordinación y armonía en el desempeño de las funciones entre los 3 poderes u organismos del Estado. Este principio es correlativo al principio de división o separación de funciones. El hecho de que exista división de poder o separación de funciones no implica que deban de actuar o desempeñar sus funciones
estos tres organismos de manera aislada, sino que ellos deben de actuar de manera armónica y con coordinación para alcanzar los fines del Estado. Surgimiento del constitucionalismo guatemalteco. Se puede dividir el surgimiento de nuestro constitucionalismo en el periodo preindependiente, es decir, antes de la independencia, y en el periodo independiente. En el periodo preindependiente se puede tomar como primer antecedente, de acuerdo a algunos autores, la Constitución de Bayona del 6 de julio de 1808, emitida en Francia, dictada por José Bonaparte, rey de España, del año 1808 al año 1813, la cual contenía aspectos relativos a la libertad individual, la propiedad, la imprenta, el proceso criminal público, recurso de reposición contra sentencias criminales y el delito de detención arbitraria, entre otras. Sin embargo, algunos autores consideran que esta Constitución de Bayona no se debe de tomar como un antecedente del constitucionalismo guatemalteco, indicando que estuvo vigente por muy poco tiempo y su influencia dentro del constitucionalismo guatemalteco pues fue mínima. Pero a manera de referencia es importante que ustedes conozcan ese tema. También en el periodo preindependiente está la Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 1812. Esta fue decretada, sancionada por las Cortes Generales en Cádiz. Y esta sí es considerada como un antecedente del constitucionalismo guatemalteco del periodo preindependiente y también es considerada como parte del periodo independiente. La Constitución Política de la Monarquía Española, Constitución de Cádiz, que les mencionaba, es considerada como el primer antecedente del periodo independiente también del constitucionalismo guatemalteco. También están las bases constitucionales del 27 de diciembre de 1823, que poseía características de una constitución de tipo federal. La Constitución de la República Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824, que fue emitida previa congregación o convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente tras la separación de México. Esta constitución es importante porque abolió la esclavitud y estuvo vigente hasta el año de 1839, cuando fue disuelta la Federación Centroamericana. Y algo muy importante, la primera constitución política del Estado de Guatemala fue emitida el 11 de octubre de 1825. Está también el Acta Constitutiva de la República de Guatemala del 19 de octubre de 1851, la Constitución Política de la República de Guatemala del 11 de diciembre de 1879, que estuvo vigente hasta el año de 1941 y fue reformada en 1885, 1887, en 1903, 1921, 1927, 1935, 1941. El 9 de septiembre de 1921 se promulga en Tegucigalpa la Constitución Política de la República de Centroamérica, que estaba integrada en ese tiempo por los estados de Guatemala, El Salvador y Honduras. La Constitución de la República de Guatemala, también del 11 de marzo de 1945, es la primera constitución con corte u orientación moderna, vigente hasta 1954. Siempre en el periodo independiente, el 2 de febrero de 1956, una nueva Asamblea Nacional Constituyente decretó y sancionó otra constitución. En 1965 se emite una nueva constitución tras el golpe de Estado de 1963. Se crea el cargo de vicepresidente de la República, el derecho de voto de la mujer
y la función social de la propiedad. Y en 1982 se produce otro golpe de Estado en Guatemala. 3 años después de ese golpe de Estado, el gobierno de facto convocó a elecciones, se integró una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la actual Constitución Política de la República de Guatemala el 31 de mayo de 1985, la cual está vigente desde el 14 de enero de 1986 y fue reformada en 1993 por acuerdo legislativo 18-93 del Congreso. Pasamos al siguiente tema, la crisis del constitucionalismo. ¿A qué se refiere? En Europa, en el periodo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, en el año 1914 al año 1945, se dio una crisis del constitucionalismo, principalmente en Europa. Fue un proceso regresivo en los postulados del constitucionalismo, en sus principios. Después del periodo de esplendor del constitucionalismo, sobrevino esa crisis profunda que se caracterizó porque surgieron y se desarrollaron entre el año 1914 a 1945 regímenes de gobierno totalitarios. Y más que un rechazo a las constituciones escritas, en esa época se dio una actitud política de indiferencia hacia las constituciones. El siguiente tema es el proceso histórico de derecho constitucional, pero ya estamos limitados de tiempo, entonces voy a pasar estas diapositivas, las voy a obviar. Son algunos antecedentes que ya los mencioné anteriormente, entonces les va a quedar acá la captura de pantalla para que ustedes se tomen el tiempo después de dar lectura y analizar ese proceso histórico. Bueno, siguiente tema, las influencias internacionales en el constitucionalismo latinoamericano, principalmente. Este se ha visto influenciado por el constitucionalismo norteamericano y por el francés. Algunas de esas influencias son las siguientes. Por ejemplo, la adopción del modelo federal totalmente descentralizado, que fue creación norteamericana. El modelo federado centralizado, que provenía de la corona española y de la experiencia francesa. El régimen de gabinete también caracteriza al régimen parlamentario inglés. En Francia, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es otra de las influencias internacionales para el constitucionalismo latinoamericano. Esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados a título universal y no circunscritos a una sola clase o a un grupo social. Ese texto de esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano posteriormente se incorporó a casi todas las constituciones americanas. Otra de las influencias es el gobierno local, que viene del Cabildo Indiano. La Constitución Española de 1931 también ha influenciado al constitucionalismo latinoamericano. Esta Constitución declaró el principio de la doble nacionalidad española con los países hispanoamericanos. Entonces vemos acá un antecedente del principio de doble nacionalidad, el cual fue influencia de la Constitución Española de 1931. Otras de las influencias internacionales con respecto a nuestro constitucionalismo es la protección procesal de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la Declaración Francesa de Derechos del Hombre previó la protección de los derechos fundamentales. Otra influencia internacional se dio en 1841
con la Constitución del Estado de Yucatán, la cual consagró la institución del amparo para la protección de los derechos fundamentales, con excepción de la libertad personal, que fue confiada a la institución del habeas corpus o exhibición personal. Vemos ese tema importante de la influencia internacional con respecto a la protección de derechos fundamentales. Esa influencia la vemos marcada en nuestra actual Constitución con respecto a las garantías constitucionales, que está regulado en nuestra Constitución, la institución del amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. También es influencia internacional los tribunales constitucionales. Para el control de la constitucionalidad aparece en la jurisprudencia norteamericana de 1803. Vemos acá esa institución que actualmente nosotros conocemos como Corte de Constitucionalidad acá en Guatemala. Trae su influencia de los tribunales norteamericanos. El Tribunal de Garantías Constitucionales, otro ejemplo, ¿verdad?, que fue creado por la Constitución Española de 1931. La figura del ombudsman, el procurador de los derechos humanos, también la encontramos en nuestra Constitución, pero esa figura fue copiada de la legislación europea, de la Constitución Europea. El Procurador de los Derechos Humanos, decía, es una figura europea cuya función sustancial es la defensa de los derechos humanos y de control de la administración. Vemos entonces cómo ha influenciado el constitucionalismo internacional a las constituciones latinoamericanas, por lo tanto, al constitucionalismo guatemalteco. Muchas de las instituciones que son reguladas o han sido reguladas a través de la historia por el constitucionalismo internacional, las vemos hoy plasmadas en nuestro derecho constitucional. Pasamos al siguiente tema, que es el derecho constitucional. Les decía al principio que es importante que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre constitucionalismo y derecho constitucional, pues son términos totalmente diferentes. El derecho constitucional es el estudio metódico de la Constitución. Es una rama del derecho positivo, es una rama del derecho público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de ese poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida estatal. Esa es una definición de Vladimiro Naranjo Mesa. Acá en esta definición de derecho constitucional, ustedes si la analizan, van a comprender cuál es el contenido del derecho constitucional. ¿Qué es lo que contiene el derecho constitucional? ¿Cuál es el contenido de nuestra Constitución también? Por ejemplo, la situación del individuo frente al poder del Estado, los derechos individuales, derechos sociales, cómo está organizado el Estado, cómo funciona el poder, cuáles son las instituciones políticas del Estado. Ese es el contenido del derecho constitucional y a grandes rasgos el contenido de nuestra Constitución. Otra definición de derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama del derecho público interno que estudia las normas e instituciones relativas a la organización, al ejercicio del poder del Estado, a los derechos y libertades básicas del individuo y de sus grupos en una estructura social. Para el estudio del derecho constitucional
existe un criterio formal y un criterio material. El criterio formal, como su nombre lo indica, se enfoca en la forma, en el procedimiento especial, complejo y solemne de creación del derecho constitucional, ya sea a través de un órgano especial denominado Asamblea Nacional Constituyente, así como a la aplicación y observancia científica del método jurídico en su redacción para el conocimiento e interpretación de sus fuentes y para la estructura de sus textos positivos. Mientras que el criterio material del derecho constitucional se refiere, como su nombre lo indica, a la materia, al contenido, al objeto de estudio del derecho constitucional, que es el conjunto de normas jurídicas fundamentales. Entonces, nos queda claro acá el criterio formal y material. Formal, la forma de creación. Material, la materia, el contenido y el objeto de estudio. ¿Cuál es la función del derecho constitucional? Principalmente son dos funciones. La primera, asegurar el fin político a través de la aplicación de las normas jurídicas para garantizar la existencia y bienestar de la población, reconociéndole sus derechos fundamentales, los cuales se consagran como sagrados, así como las libertades públicas y aparecen consagradas en la parte dogmática de las constituciones. La segunda función del derecho constitucional es organizar y disponer las reglas para el ejercicio del poder público. Entonces vemos dos funciones principales: asegurar la finalidad política del Estado a través de la aplicación de la ley para garantizar la existencia y bienestar de la población y organizar y disponer las reglas para el ejercicio del poder público. Evolución y origen del derecho constitucional. El origen del derecho constitucional está relacionado con el ámbito de aplicación de las normas que contiene actualmente. Entonces, en la antigüedad no se concebía la división de poderes o de funciones. Por lo tanto, en la antigüedad no se puede hablar de un derecho constitucional como una ciencia jurídica, como una rama del derecho, porque no había división de poderes o de funciones. Tampoco había o se concebía la soberanía como un atributo del pueblo, ni otros derechos y garantías que hoy son la parte medular del derecho constitucional, ya que en la antigüedad el absolutismo era característica fundamental de quienes detentaban o ejercían el poder, es decir que en la antigüedad el poder estaba reunido o concentrado en una sola persona. No había división de poderes y por lo tanto no podía existir o concebirse el derecho constitucional como una rama del derecho público autónoma. En la antigüedad, les decía, no existió un derecho constitucional propiamente dicho, porque no había división de poderes o de funciones, pero sí existían algunas normas o disposiciones aisladas de carácter constitucional dentro del ordenamiento jurídico y dentro del ente estatal. Es hasta el siglo XIX, ya cuando se empieza a perfilar el Estado constitucional, que se considera al derecho constitucional como una ciencia autónoma y sistemática. En Grecia, vamos a la época antigua, es para algunos autores el lugar del nacimiento del derecho constitucional. Vemos algunos rasgos del derecho constitucional en esa época que les mencionaba al inicio de la conferencia. En Roma aparece el concepto de constitución que hacía referencia a una ley titular emanada del emperador. Pero como les indicaba anteriormente, es hasta a partir del siglo XIX ya cuando se concibe el derecho constitucional como una rama del derecho autónoma.
En la Edad Media se consideró la Constitución como una regla particular, como un edicto, como una orden expedida por la autoridad eclesiástica, es decir, por el Papa. Después se consideró como un acuerdo que regulaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Actualmente, en la época moderna, el derecho constitucional forma parte del derecho público, según lo vimos en la definición anterior que les proporcionaba del derecho constitucional. Y se le considera como una de las ramas principales del derecho público, y para algunos autores consideran el derecho constitucional como el derecho público mismo. En su evolución, el derecho constitucional ha tendido de manera progresiva a garantizar los derechos públicos subjetivos de los habitantes, tales como la libertad, la reunión, asociación, religión o culto, entre otros. ¿Con qué otras ramas del derecho, con qué otras disciplinas jurídicas se relaciona el derecho constitucional? Principalmente se relaciona con otras ramas del derecho público, tales como el derecho fiscal, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y derecho político, por el simple hecho de que estas son ramas del derecho público, al igual que el derecho constitucional. Pero si tomamos al derecho constitucional como lo que es, como la base del ordenamiento jurídico, entonces tiene relación el derecho constitucional con todas las ramas del derecho, ya sea ramas del derecho público o ramas del derecho privado también. ¿Por qué? Tanto el ordenamiento público, el derecho público como el derecho privado deben de subordinarse a la supremacía del derecho constitucional, de la Constitución. También tiene relación el derecho constitucional con disciplinas sociales. Tal es el caso de la sociología, que estudia la sociedad, sus costumbres, vida social, etc. También se relaciona con la historia, que describe e interpreta los hechos que se han dado en el pasado y que implican cambios en la vida social y política. Ejemplo, la historia constitucional. También se relaciona con la teoría del Estado, la cual formula la idea del Estado, cuál es el fin y el objeto propio del Estado. También se relaciona derecho constitucional con la ciencia política, que investiga el fenómeno político y la interrelación entre gobernantes y gobernados. ¿Cuál es la jerarquía de las normas constitucionales o a qué se refiere el tema de la jerarquía de las normas constitucionales? Ese es considerado un principio del derecho constitucional. De acuerdo a este principio, todas las leyes, lo que les mencionaba anteriormente, todas las leyes, ya sean de carácter público o de carácter privado, ordinarias o reglamentarias, inclusive las individualizadas, todas están bajo la observancia y bajo la subordinación de la ley fundamental. ¿Cuál es esa ley fundamental? En primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar, las otras leyes con rango constitucional. Por ejemplo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de Orden Público, Ley de Emisión de Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que son leyes con rango constitucional. Entonces, esas tienen una jerarquía, están en la cúspide del ordenamiento jurídico, para que no se violen o transgredan las garantías sociales. ¿Dónde podemos encontrar esa jerarquía constitucional? Nos podemos ubicar en nuestro artículo 175 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, por favor, que indica: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas
ipso iure. Entonces vemos ahí el contenido de la jerarquía de las normas constitucionales. Todo el ordenamiento jurídico está subordinado a las normas constitucionales. Debe de cumplirse, deben de acatar las disposiciones de la norma suprema, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y de las otras leyes con rango constitucional. Terminamos con eso el contenido de la primera conferencia del curso de Derecho Constitucional guatemalteco. ¿Qué material es el que se va a estar utilizando en el transcurso del semestre para el curso de Derecho Constitucional? Primero, yo estoy utilizando el libro de Derecho Constitucional guatemalteco de Gerardo Prado para la parte doctrinaria del curso. Y también se recomienda el libro de la defensa de la Constitución de Jorge Mario García Laguardia. Pero estos libros no son obligatorios que ustedes los adquieran, porque yo voy a estar dando el material acá en las conferencias, las cuales quedan grabadas y ustedes pueden tomar nota. Pero las leyes que sí es indispensable que ustedes poseen para el curso es la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley base que vamos a estar utilizando. También las leyes con rango constitucional que les mencionaba, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de emisión del pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos. También vamos a utilizar la ley de orden público y leyes ordinarias como la ley del organismo judicial, ley del organismo ejecutivo, ley de probidad, la ley de la Procuraduría General de la Nación y Código Municipal. Ese es el principal material que vamos a necesitar para nuestras conferencias, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar nota y hacer sus anotaciones correspondientes en estas leyes. Entonces, ya para la próxima conferencia es indispensable que ustedes tengan como mínimo su Constitución Política de la República de Guatemala. Hoy sí, terminamos con el contenido de esta conferencia. Les agradezco la atención prestada el día de hoy. Que tengan buena noche y hasta la próxima semana. Bendiciones a todos.